Buenos días, como todos los días, vamos a leer la parte Bet o la parte 2 del Salmo 119. Dice, ¿cómo puede mantener puro su sendero un hombre joven? Cuidando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No permitas que descarríe de tus mandamientos. He albergado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito eres tú, Adonai. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he narrado todos los fallos de tu boca. En el sendero de tus testimonios me he regocijado como con toda riqueza. Hablaré de tus preceptos y contemplaré tus caminos. Me complaceré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra. Esta es la parte de la letra Bet o número 2 del Salmo 119. Como ya decíamos ayer en el otro vídeo, dichosos aquellos de camino íntegro. Lo mismo que dice el primer salmo, parafraseando, que dichoso todo aquel que no anda en el consejo de los malvados, ni se ha parado en la senda de los pecadores, ni se ha sentado en compañía de los mofadores. ¿Por qué? Porque es dichoso los que andan en ese camino íntegro, porque marchan por el camino de la Torah de Adonai, o sea, de los preceptos, los mandamientos del Eterno. Por lo tanto, cuando pregunta en el verso 9, que corresponde a la segunda parte, a la parte B, ¿cómo puede mantener puro su sendero un hombre joven? Hablando genéricamente, hombre-mujer, cuidando tu palabra. Pero el cuidar tu palabra no es cuidar la Biblia, cuidar la palabra. Recordemos quién es la palabra. En el principio era el verbo o la palabra. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Tengo que cuidar mi relación con el Dios eterno, que es el verbo de vida, que es la palabra, que es la Torá, que es la instrucción. Dice, con todo mi corazón, dice el salmista, te he buscado. No permitas que me descarrile de tus mandamientos. ¿De dónde se puede descarriar el hombre? El hombre íntegro, el hombre recto, de los mandamientos del Eterno. He hecho morar en mi corazón tu palabra, para no pecar contra ti. Por lo tanto, queridos hermanos, es importantísimo la lectura de las Escrituras. Principalmente es muy bueno leer los 5 libros de Moisés, que llamamos Pentateuco y que en el idioma hebreo se llama Torá, que es su primera traducción, es instrucción, y que podríamos considerarla como una constitución para el pueblo de Dios que él sacó de Egipto y los llevaba a la tierra prometida. Esa serie de consejos que da el Eterno a través de estos 5 libros de Moisés, que llamamos Torá y que traducimos mal como ley, son preceptos, es un camino, es una senda por la cual debo regir mi caminar, porque la palabra es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Y si nos damos cuenta, en los evangelios, Jesús, que es la misma palabra, que cumplió la palabra, que murió y resucitó, y su espíritu vino a morar en nosotros, para que nosotros ya no vivamos por nosotros mismos, sino por aquel que nos compró y que nos habita. Por lo tanto, es importante leer las Escrituras a la luz del Espíritu de Dios.
Empezar a leerlo y decirle, Señor, tu espíritu me sea enseñando, me sea aplicando esta palabra a mi vida. En la actualidad, ¿cómo podemos mantener puro el camino, la senda por la que andamos? Que nuestro pie no se resbale, ni a un lado ni al otro. Este es tiempo de corrupción. Vivimos en un tiempo de corrupción tremendo, donde se corrompen las altas esferas de poder, donde se corrompen las altas esferas de la justicia, donde se corrompe a veces también las altas esferas religiosas. ¿Cómo podemos mantenernos sin caer en la tentación de apartarnos o descarriarnos en algunas cosas de la palabra? Solamente si la mantenemos presente en nuestra cabeza, si la leemos y la leemos con una actitud de oración, el Espíritu nos empieza a abrir esa palabra y empieza a ser clara para nosotros y aplicable para nuestros días. Bendito es el Eterno que está dispuesto a enseñarnos sus instrucciones. Con mis labios hemos narrado, dice, los fallos de tu boca. O sea, con nuestra boca hablamos del Evangelio, pero si no está respaldada con una vida conforme a eso que se habla, es en vano. En el sendero de tus testimonios, debemos gozarnos, como con toda riqueza. O sea, lo más importante es atesorar la palabra del Señor, porque en el momento preciso que nosotros necesitamos ser fortalecidos, la palabra surge de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero si hermano, si hermana, tú tienes la palabra y no la lees, no te sirve. Porque aunque tú la escuches de otros, no es lo mismo si tú la escuchas cuando tú la lees en voz alta. No es lo mismo. Cuando uno está leyendo, tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Entonces es mucho más fácil cuando estamos escuchando distraernos, porque no tenemos que poner la atención completa, pero para leer y entender hay que ponerla. Por eso es importante leer las escrituras, escudriñar las escrituras, dijo el Señor, porque de allí procede la vida eterna. Es el alimento. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos en una sociedad corrupta, donde la corrupción está a la vuelta de la esquina y no contaminarnos? Es permaneciendo en la palabra del Señor, teniéndola aquí y viviéndola. Es un camino, es una senda donde caminamos. Y eso habla de acción. Acción. Podemos hacer muy lindos estudios bíblicos y gozarnos con lo que pasó en una época, con lo que vivió algún patriarca o algún profeta. Pero lo importante es cómo yo tengo esa palabra por camino para andar, para conducirme en el día de hoy. Si yo tengo la palabra del Señor atesorada en mi corazón, no me voy a juntar o no me voy a hacer eco de aquel que murmura, de aquel que se burla de un compañero de trabajo, de un vecino, de un pariente, o de alguien que va caminando por la calle. No me voy a hacer partícipe. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es un ancla que me retiene y no me deja. Ahora, si tú trabajas en alguna institución y alguien viene y te dice, mira, yo te comparto, te doy tal cosa, pero tú no me pases esta parte. Pongamos el caso de los policías. Está prohibido por la ley humana la coima o la corrupción, pero en algunas partes eso es común. Yo te doy algo y tú haces vista gorda a alguna situación. Y eso es participar de la corrupción. Un hijo del Eterno no debe hacerlo.
Un hijo del Eterno no se debe enredar en líos de comentarios, de murmuraciones, de hablar mal o de hablar bien de alguien. ¿Por qué digo de hablar bien? Esto lo aprendí hace poco. Hay un precepto dentro del pueblo hebreo que se llama la mala lengua, la cual aborrece el Eterno. ¿Y cuál es la mala lengua? La que difama, la que habla mal, la que dice lo que otra persona hace o piensa, sea cierto o no lo sea. Y también la lengua que habla y él le da mucho elogio a alguien por algo. Es malo. ¿Y por qué es malo? Porque despierta la envidia en otros hacia esa persona. Por lo tanto, el hablar mal de alguien, el difamar a alguien, es como soltar una almohada de plumas que tú la abres y la sueltas por la ventana. Quieres nuevamente recuperar la almohada, bajas a buscar las plumas y no vas a poder ser la misma almohada porque se dispersó. Eso pasa con el hablar. El hablar es una palabra que si yo profiero algo, pasa a otra persona y esa persona le agrega algo y va creciendo, va creciendo. Y estamos viviendo en un mundo de mentiras, en un mundo de noticias falsas, en un mundo donde todo se tergiversa. Y nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que tenemos la palabra, los que tenemos la vida del Hijo de Dios, debemos ser verdad, debemos ser íntegros, debemos ser luz. Por lo tanto, debo examinarme y, si me equivoqué, pedirle al Padre que me ayude, que me dé la alerta del Espíritu en el momento en que voy a incurrir en algo, en que mi pie se va a resbalar. Porque no es que un creyente vaya y se meta de fondo en la mugre del pecado, sino que uno empieza a deslizarse con una cosita que tolera, después se tolera algo mayor y así va creciendo y no te das cuenta cuando toda tu vida está metida nuevamente en las tinieblas. Debemos procurar, debemos procurar amar la palabra del Señor porque ella nos da vida. Es alimento, es el árbol de la vida. Hemos estado viviendo todos estos años a través del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es bueno, esto es malo. Pero el árbol de la vida es la palabra del Señor. Es decir, Señor, yo no sé cómo esto lo puedo enfrentar, pero tú en mí, tú en mí. Hay un problema, hay una discordia en la familia. Tú has participado de esa discordia. ¿Cómo puedes solucionarlo? Tienes que ir al Señor que está dentro de ti y decirle, Señor, ayúdame. No sé cómo yo salir de esto y cómo ayudar a los demás a que aclaremos, a que armonicemos y tengamos paz. Muchas cosas ocurren y a veces cuando los padres dejan algo, cuando se mueren, los hermanos que antes habían sido quizás muy unidos por la repartija de la herencia, a veces se pelean, a veces se incurren en divisiones en que años hermanos no se hablan. Y esto no estoy hablando del mundo solamente, porque hay hermanos creyentes que entre su grupo familiar de sus hermanos están en esa posición. Y ellos pueden decir, bueno, pero yo no he participado de esto, pero ¿qué has hecho? Una cosa es no ser partícipe activo, pero ¿cómo puedo yo, siendo luz, siendo sal, influir en el resto de los hermanos, iluminando y saneando? Y allí es donde depende que tengamos que estar en dependencia del Señor. Y la Escritura tiene consejo para todas las cosas. Así que el mejor libro, lo mejor que podemos hacer es leerlo, pero no como un libro intelectual, sino en el Espíritu, pidiéndole al Señor que esa palabra me la muestre activamente, me la haga presente y práctica a mí. Si podemos, mañana continuamos con la letra Gimel de este mismo Salmo 119. Si te gustó el video, dale like y te pido que te suscribas.
para que así siempre estés al día con las cosas que estamos subiendo. Bendiciones.